Bueno, buen día. La idea un poco es describir la presentación, si bien ustedes van a tener que leer algunas de las bibliografías que les hemos compartido y vamos a ver estas cosas en clase. Armamos esta presentación y la idea es que yo se las pueda contar porque es un tema a veces complejo al que no estamos habituales y que está bueno poder verlo en conjunto, que es vigilancia en salud pública. Ustedes van a ver que la presentación está en un formato de algo que dice EPIAR, gracias a la gente. EPIAR es un curso de epidemiología de campo que se dicta desde la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. Y entonces el equipo que hace este curso amablemente nos cedió las diapositivas porque eh, aplican totalmente a lo que queremos contarles. Así que un poco la idea era esto y por eso es que van a ver ese logo en la parte de abajo de cada una de las diapos. Hoy la idea es que podamos ver y entender y comprender qué es la vigilancia en salud pública y cuál es el rol de cada uno de nosotros en esto que es vigilancia en salud pública. Para entender qué es vigilancia en salud pública, primero tenemos que ver qué es vigilancia, ¿no? Que es un término aplicado acá para salud que por ahí tiene distintas connotaciones que vigilancia global. La vigilancia nosotros la entendemos como es la recolección sistemática, ¿sí? Es un proceso en el cual detectamos, recopilamos sistemáticamente, y esto es muy importante y vamos a ir viendo qué significa cada una de estas palabras, información, datos, ¿no? No solo que los recopilamos de manera sistemática y continua, sino que hay que analizarlos, interpretarlos y difundirlas. Hacer vigilancia es justamente esto, es la recopilación constante y el análisis constante de los datos sobre el evento que hayamos definido o decidido que debemos de vigilar, ¿no? La vigilancia en salud pública está totalmente relacionada en hacer este tipo de estrategia, o sea, de vigilar información relacionada, por supuesto, con salud pública, porque la idea es que sirva totalmente para la acción, para la toma de decisiones, para generar acciones, digamos, no es que recolectamos y analizamos información porque nos gusta o porque queremos tener un lindo gráfico, sino que realmente tiene como principal objetivo la acción y que hagamos cosas a partir de esto que vigilamos, ¿no? Cuando se recopilan los datos, y estos son conceptos importantes, la vigilancia es continua, continua y oportuna. O sea, nosotros determinamos que un evento empieza a vigilarse, llámese neumonías, meningitis, el que querramos, hipertensión. Y una vez que lo empezamos a vigilar, tenemos que continuar con esa vigilancia de manera continua, muy distinto, y lo vamos a ver al final, de lo que es un estudio de investigación en donde uno recolecta datos en un momento y terminó esa recolección, esa investigación y ya está. Esto es continuo porque nosotros lo que vemos es tendencias y viendo cómo van cambiando las cosas en el tiempo. Entonces es necesario que haya recolección continua, no se para nunca, es una actividad diaria y o semanal, dependiendo, ahora ahí vamos a ver, continua. ¿Y qué significa oportuno? Oportuno es que es en este momento y es ahora. Digamos, cuando uno hace un estudio de investigación, yo recolecto datos, los analizo y tengo mis resultados de algo que quería saber, no sé, un año, 2 años después. Bueno, la vigilancia no, es como es en el momento en que uno recolecta la información, se va analizando, debe de ser oportuno porque está totalmente relacionada con las acciones. Si yo, por ejemplo, necesito la vigilancia para detectar brotes, no puedo enterarme que el brote sucedió hace un año, porque ya perdí toda oportunidad de intervención. Entonces, la vigilancia debe de ser oportuna. Yo debo de poder detectar las cosas que quiero detectar en el momento que me permitan a mí tomar acciones para cambiar un poco o poder abordar esa problemática. ¿Qué significa sistematizado y normatizado? Bueno, sistemático es que tenemos que mantener unas reglas, si se quiere, una estrategia de cómo recolectar esa información, que ahí vamos a ver que de eso dependen las definiciones de caso y demás. ¿Por qué? Porque yo necesito que toda la información que yo estoy buscando sea comparable y, por ejemplo,
si yo no tengo una sistematización y no lo hago de manera igual durante todo el periodo de tiempo, yo puedo, por ejemplo, decir que estoy vigilando, no sé, meningitis por meningococo, considerando solamente la parte clínica y no la parte de laboratorio. Y si cambio después, no voy a... Y si cambio después, por ejemplo, considerando que se notifiquen todas las meningitis con sospecha clínica, y después digo, no, las meningitis las voy a llamar solo meningitis, aquellas que tengan resultado de laboratorio, me va a cambiar el número de casos, porque claramente no todo el mundo tiene acceso al laboratorio, y no es porque tenga más o menos meningitis, que es lo que yo quisiera saber, sino que simplemente cambié la forma de registrar o de vigilar, y eso va a hacer que cambie la magnitud o el número de casos. Entonces, tiene que ser sistematizado para que pueda ser comparable, ¿sí? Por supuesto que, y lo vamos a ver también y charlar en la clase, uno puede cambiar en base a criterios que uno tenga algún tipo de vigilancia, y eso es válido porque la vigilancia además es dinámica y se va actualizando. Lo que tenemos que hacer es saber y entender después, cuando analizamos los datos, que hubo un cambio en la vigilancia, y que lo que nosotros veamos, ya sea a veces uno cambia la forma de vigilar y parece que estuviéramos en brote de algún tipo de enfermedad, y no es así, es que simplemente cambiamos la forma de vigilar, ¿no? Entonces, debe de ser sistemático, por supuesto que es dinámico y podemos cambiar la estrategia de vigilancia de un determinado evento, pero tiene que estar todo registrado, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos ¿para qué? Y bueno, justamente esto es para usos en salud pública. Claramente se deben de tomar acciones, tenemos que tener información para poder generar acciones que nos permitan proteger la salud de la población, reducir la morbilidad, mortalidad asociadas a los eventos bajo vigilancia, que es, como decíamos, el principal objetivo es generar, recolectar y analizar datos para generar estrategias para tomar acciones. Y pusimos esta diapos acá porque es un ciclo, porque no es que eh, pasan las cosas, como yo les decía, esto es dinámico, y nosotros entonces detectamos eventos, recolectamos sistemáticamente datos en relación a ese evento, analizamos, los interpretamos, comunicamos y difundimos, después vamos a ir viendo cada uno de estos pasos, hacemos una intervención en salud pública y debemos de evaluar esa intervención en salud pública. Para hacer todo eso, para evaluar esa intervención, necesitamos de datos y de continuar vigilando, ¿no? Entonces, evaluamos esa intervención en salud pública y volvemos a empezar el ciclo, ¿sí? Entonces, es un ciclo continuo, y es por eso que la recolección de datos debe ser continua. Entonces, cuando armamos un sistema de vigilancia, o cuando definimos por qué vamos a vigilar determinados eventos, eh, los principales objetivos, y estos van a encontrar objetivos de los sistemas de vigilancia distintos, y todos son válidos. Nosotros nos parece que como objetivos importantes es, por un lado, porque recolectamos, analizamos y difundimos, etcétera, información para interpretar de forma continua los patrones en que ocurren los eventos relacionados con salud. Y cuidamos en decirnos eventos porque no es solamente enfermedades lo que vigilamos, podemos vigilar eventos en general relacionados con salud. Entonces, primero, para entender el patrón de ocurrencia, nos permite evaluar el estado de salud de nuestra población. Claramente, como principal objetivo es adaptar, en base a toda la información que estuvimos recolectando, las medidas tendientes a prevenir riesgos o limitar el impacto de un determinado evento. Nos ayudan a definir prioridades. Cuando tenemos que definir prioridades de abordaje, tener los datos de vigilancia es fundamental. A planificar nuestros servicios de salud, digamos, o sea, cuando uno va viendo, por ejemplo, a través de la vigilancia, que empiezan a aumentar los casos de dengue o de enfermedad respiratoria, claramente empieza, y en base a eso se planifican los refuerzos o las formas en que los servicios de salud se tienen que preparar para poder dar respuesta a eso que estamos detectando con la vigilancia. Y como decíamos, una vez que generamos acciones de salud pública, tener
los datos de vigilancia y los análisis surgidos de la vigilancia son fundamentales para evaluar nuestros programas y nuestras intervenciones. ¿Y para qué los usamos? Entonces estos son los objetivos y tenemos como 3 grandes usos. Uno es describir, como decíamos, los patrones de ocurrencia de las enfermedades, o sea, estimar la magnitud de los eventos, ¿sí?, en general, y vigilamos enfermedades. Detectar los cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades. Nosotros venimos vigilando, por ejemplo, el otro día tuvimos un ejemplo en el ministerio en relación a encefalitis de San Luis, que notamos que en una provincia de repente de una semana a la otra hubo un aumento brusco en el número de casos, ¿no? Entonces, bueno, detectar los cambios agudos nos permite verlos en el momento, ¿no? Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso de salud de enfermedad en las poblaciones, ¿sí? Observar los cambios de patrones de ocurrencia de los agentes y los huéspedes en esto que es la presencia de enfermedades, y detectar cambios en las prácticas en salud, ¿no? Por ejemplo, cambios en prácticas de salud, que está en el ejemplo del texto, aumentaron el número de cesáreas. Podemos vigilar, por ejemplo, esta práctica de decir, bueno, vamos a incluir la forma de terminación del parto como evento bajo vigilancia, ¿sí? O bueno, hay vigilancias de laboratorios específicas, entonces pasó algo o cambió algo en, suponete, se vigila mucho lo que es virus influenza. Bueno, hubo cambios en los patrones del virus, hubo serotipos nuevos, resistencias nuevas, ¿sí? Todo eso lo podemos ver, resistencias antivirales, digo, ¿no? Lo podemos ver a través de las vigilancias que planteemos. Como otro uso es esto, nosotros hablamos de que una parte importante es la evaluación de las medidas de control o de los programas, ¿no? Entonces, esto de investigar y controlar enfermedades claramente ante la detección de brotes, por ejemplo, o no brotes, pero un aumento inusual o algo que esté generando una situación adversa, uno puede primero hacer la investigación epidemiológica a través de los datos de vigilancia y a partir de ahí poder tomar medidas y luego poder evaluar estas medidas, ¿no? Planear programas de salud, ¿sí? Monitorear cambios en la ocurrencia de enfermedades a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto nos permite, como decíamos, anticipar qué es lo que nos puede pasar. Nosotros sabemos en invierno y en verano tenemos en general aumentos debido en invierno a infecciones respiratorias, y eso lo podemos planear y planificar, ¿no? Y evaluar las medidas de prevención y control, como ya lo estuvimos diciendo, ¿no? Y después, por supuesto, lo podemos usar para otros usos, como es usar la información epidemiológica, por ejemplo, para hacer investigaciones epidemiológicas, para probar hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, creo que ustedes lo hemos visto, lo hemos charlado incluso en las clases, los chicos que estaban en mi comisión, a partir de datos de vigilancia de sarcoma de Kaposi, es que se empezó a pensar que había alguna relación entre esto y algún tipo de inmunosupresión. Y a partir de estos datos de vigilancia es que se empezaron a probar este tipo de hipótesis y terminó finalmente detectándose que había una enfermedad que era el SIDA, ¿no? Y bueno, y por supuesto tener información histórica es fundamental, nos permite hacer predicciones, nos permite conocer qué es lo que nos pasó anteriormente. Entonces, esto es un poco los objetivos, la importancia de vigilancia en salud pública, que la idea es que podamos, de esto que estamos diciendo, ustedes puedan entenderlo y llevarlo y bajarlo a tierra, digamos, ¿no? Y ahí lo que nos preguntamos es ¿qué vigilamos? ¿Por qué vigilamos una cosa y no otra, ¿no? Y esto lo vamos a trabajar en la clase. Y cómo priorizamos, no podemos vigilar todo, ¿no? Bueno, hay distintas formas de priorizar. En general, nosotros en salud, porque hay vigilancia ambiental, porque hay vigilancia de un montón de áreas, ¿no? Pero nosotros en salud, en general, o vigilamos enfermedades o síndromes. Por ejemplo, síndrome, vamos a ver el caso de sarampión, que es enfermedad febril exantemática, que es un síndrome. Podemos vigilar factores de riesgo, podemos vigilar otros eventos en salud pública. Entonces, básicamente, ¿por qué priorizamos? Hay cosas que tenemos que vigilar sí o sí por
acuerdos y normativas internacionales. Por ejemplo, todos los eventos que están, hay eventos definidos por el Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento Sanitario Internacional se los puse acá para que ustedes vayan empezando a conocer esta terminología. Son normativas internacionales a las cuales todos adherimos y que están relacionadas con tratar de prevenir o controlar la transmisión de distintos eventos, enfermedades en general, a través de los países, ¿no? Entonces, hay ciertas normas, nosotros las debemos de cumplir. Dentro de esas normas está la de avisar inmediatamente al resto de la comunidad internacional ante la aparición de, por ejemplo, casos de viruela. Viruela está erradicada, o poliomielitis por virus salvaje, que está en fase ya de erradicación y que solamente quedan 3 países con casos. Si nosotros tuviéramos algún tipo de sospecha de que tenemos alguna de esta enfermedad, esto debemos, por Reglamento Sanitario Internacional, notificar inmediatamente a los organismos internacionales para que los países puedan tomar las medidas necesarias, ¿no? Todos los eventos que puedan constituir emergencias de salud pública de importancia internacional, esto lo puse porque creo que ustedes saben que hace poco la OMS declaró que ya COVID e incluso viruela símica no son más esto que se llama ESPI, Evento de Salud Pública de Importancia Internacional, que son eventos relacionados con esto que decíamos del Reglamento Sanitario Internacional, que los define un grupo de trabajo de la OMS y le recomiendan al director general, en este caso a Tedros, que se declare o no la emergencia en salud pública por esto, y que está totalmente relacionado con una herramienta, si se quiere, legal, para que los países tomen medidas y acciones para evitar la importación o la transmisión de determinados patógenos. Entonces, casos los más cercanos fueron COVID, viruela símica, la influenza H1N1 en su momento. Todos los eventos que son de importancia pública internacional debemos de vigilarlos, claramente, ¿no? Enfermedades que han sido total o parcialmente erradicadas, es fundamental, poliomielitis, viruela, rubiola, sarampión. Necesitamos vigilar para detectar, primero para asegurarnos que siguen eliminadas en nuestro país, pero además para detectar rápidamente en el caso que se vuelvan a reintroducir, ¿no? Entonces, tantos las que están en fase de erradicación, erradicadas, solamente tenemos la viruela, y la poliomielitis está a nivel mundial en fase de erradicación, y después eliminadas tenemos varias enfermedades nosotros en Argentina y en la región. Nosotros tenemos eliminado poliomielitis, tenemos eliminado sarampión, tenemos eliminado rubiola, tenemos eliminado tétano neonatal. ¿Esto qué significa? Que no tenemos casos en el país, pero como sí hay casos de estas enfermedades en otros países, tenemos que tener una vigilancia muy, muy sensible para, ante la aparición de un caso, tomar todas las medidas necesarias para continuar con esta enfermedad eliminada. Después, enfermedades que tienen esto, periodos corto de incubación, alta letalidad, que yo, ébola tenemos que vigilar. Si vamos a tener un caso de ébola, hay que tomar acciones muy, muy rápidas y agresivas, ¿no? Enfermedades emergentes, reemergentes, desconocidas en área geográfica. Por ejemplo, últimos meses estuvimos con chikungunya que apareció en áreas que no estaban habitualmente con detección de casos autóctonos. Así que bueno, todo lo que es eso uno debe de vigilar. Significa que tenés que estar recopilando datos para ver cómo se comportan estos eventos, ¿no? Enfermedades no transmisibles, de alta mortalidad prematura, cáncer de cuello de útero, infarto agudo de miocardio, daños provocados por sustancias tóxicas ambientales. Ustedes van a ver ahí en las recomendaciones nuevas, en las normas nuevas, que hay algunos eventos relacionados con tóxicos y con intoxicaciones que están bajo vigilancia, factores de riesgo de alta prevalencia, condiciones saludables o eventos de salud positivos, como por ejemplo lactancia, ejercicio físico, ¿sí? Otros eventos que sean importantes, violencias, delincuencia. Ustedes van a ver ahora que en el trabajo práctico incluimos intento de suicidio, porque es un evento de los nuevos que tenemos bajo vigilancia, ¿no? Entonces uno como país dice, bueno, priorizo cuáles son mis eventos bajo vigilancia. Ustedes van a ver, en la clase lo vamos a ver, y tienen dentro de la bibliografía que
están las normas nacionales de control y de vigilancia, los vamos a ver más adelante. Dentro de estos criterios de priorización, uno elige también, ¿no?, en base a qué prioriza, pero en general los eventos de gran magnitud, o sea que tienen mucho impacto, magnitudes, un número de casos muy grande, por ejemplo los virus respiratorios y dengue son los clásicos que tenemos todos los tiempos, brotes epidémicos relacionados con la estacionalidad que generan gran magnitud. Eso lleva a una gran utilización del sistema de salud, pero también ausentismo laboral y muchísimas otras complicaciones de enfermedad en la población, ¿no? Gravedad, claramente, las enfermedades de más gravedad uno en general intenta vigilarlas. La potencialidad de problema, ¿sí? O sea, yo imagino que esto, sabiendo lo que pasó, nos va a generar, como sabemos que todos los inviernos nos generan los virus respiratorios, en base a nuestros datos de vigilancia, sabemos potenciales eventos que nos pueden generar problemas, posibilidad de intervención. Esto es fundamental. Si yo no puedo o no tengo capacidad de hacer nada con ese evento, no tiene mucho sentido que lo vigile o que lo priorice como vigilancia, porque, como decíamos, uno de los principales objetivos de la vigilancia es poder intervenir, generar acciones. Si yo no tengo ninguna medida o ninguna posibilidad de intervención para trabajar sobre eso, no sería adecuado priorizarlo. Y después el impacto económico y social, siempre la percepción, a veces uno como sistema de salud le parece que no es importante, que no es grave, pero para la sociedad, para la comunidad, es algo que le está generando una preocupación, también es criterio de priorización. Reglamento Sanitario Internacional, esto que les contaba, que es bueno que lo empiecen a conocer, ¿sí? Está totalmente relacionado con la amenaza de propagación internacional de enfermedades y son normas a las cuales todos adherimos y que estamos obligados a, en este caso, notificar ante el riesgo si nosotros tenemos algún tipo de evento. Por ejemplo, si tenemos un caso de sarampión que está eliminado también en los países vecinos, en alguna provincia, necesitamos avisarle a los países o que los otros países nos avisen a nosotros para reforzar un montón de actividades que se tienen que reforzar para evitar la reintroducción de alguna enfermedad eliminada, ¿no? Y esto lo pongo acá para que sepamos que esto no es que si tengo ganas o me parece o me gusta. Esto está todo normatizado por ley. Y ahora vamos a ver, nosotros como trabajadores de salud, ustedes como médicos y médicas, tienen la obligación de ser parte de esto. Dentro de las tareas habituales de las funciones de un médico o médica está la de avisar, notificar, si estás ante un evento de notificación obligatoria. Ustedes tienen que conocer estas leyes, tienen que conocer, imagínense que tenemos 151 eventos, no pueden conocerlos todos, pero sí tienen que tener, saber dónde ir a buscar, que es un poco lo que vamos a hacer en esta clase, entender que es parte de su actividad y conocer en su institución, si bien por ahí ustedes, específicamente ustedes, no notifiquen, conocer cuál es el circuito de notificación en su institución. Por ejemplo, nosotros les decía que rubiola está eliminado. Si ustedes son médicos obstetras y encuentran una embarazada y sospechan rubiola, rubiola es una enfermedad que está eliminada, es un virus, pero además produce enfermedad muy grave en los recién nacidos. Entonces, ustedes, si están ante un caso sospechoso de rubiola, de una enfermedad que está eliminada, no pueden simplemente tratar al paciente y hacer las medidas individuales, sino que están obligados por ley a notificar esto, porque las autoridades sanitarias deben de hacer un montón de medidas relacionadas con el control de esta sospecha que ustedes están diciendo. Entonces, esto es muy importante porque en general no está difundido como una de las prácticas que debemos hacer los médicos y las médicas. Y ustedes tienen que entender que sí, y que además están obligados por ley, ¿no? La ley es la 15465, que se sancionó en 1960, se terminó de reglamentar en el 64 y que tuvo un montón de modificaciones. La última modificación la hicimos nosotros en esta gestión, que es que actualizamos toda la nómina de eventos de notificación obligatoria.
ahora está el link ahí del manual de normas y procedimientos de vigilancia y control de eventos. O sea, ustedes ahí van a tener los 152 eventos totalmente detallado, qué es lo que tienen que hacer, qué se tienen que notificar, cuándo tienen que notificar, cuándo no, cuáles son las conductas que tienen que tomar, ¿sí? Y además de todo, está especificado quiénes son los que tienen la obligación, ¿no?, de notificar. En esto que decíamos, en esta última resolución que modificamos de la ley, aclaramos muy bien quiénes están obligados a notificar. Se lo voy a leer para que lo tengan en cuenta: médicos, médicas, veterinarios, bromatólogos, bioquímicos, biólogos, cualquier profesional de la salud que participe en la detección o seguimiento de un evento de notificación obligatoria. Ustedes pueden, ahora vamos a ver cómo es nuestro sistema de vigilancia, tener un usuario para notificar esto si es que quieren y les gusta, sería buenísimo, pero si no, tienen que tener esto en la cabeza y saber que si están ante un evento de notificación obligatoria y ustedes no tienen usuario para notificar este evento, sí tienen que saber con quién tienen que hablar de su institución o su autoridad sanitaria para que esto llegue a donde tiene que llegar, ¿no? No solo el personal de salud, sino los establecimientos están obligados, los profesionales tanto de los laboratorios públicos, privados, todo lo que es la seguridad social, los bancos de sangre, todos están obligados a hacer la notificación, e incluso, que fue algo que incluimos ahora, las autoridades sanitarias. Si yo como autoridad sanitaria me entero o me llega a mi conocimiento algún evento de notificación obligatoria, tengo la obligación de notificarlo. Por supuesto, los epidemiólogos que durante sus tareas habituales detecten algún evento de notificación obligatoria también están obligados a notificar. Y entonces les muestro acá, este es nuestro sistema nacional de vigilancia. Cada país tiene su sistema. Nosotros tenemos un sistema que se llama SNVS, que es Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, que es un sistema online. Pueden entrar, ponen CISA en Google y va a SNVS y aparece. Es el sistema oficial para la vigilancia, en donde se deben de cargar todos los eventos que están bajo vigilancia y que sospechamos que tenemos en este sistema. Tiene distintos componentes, que están los componentes clínicos, en donde se pueden cargar todos los síntomas y signos de la persona, epidemiológicos y de laboratorio. O sea, están todos los resultados de laboratorio. Ustedes esto lo han vivido mucho y se hizo muy famoso el SNVS durante COVID, porque todo debía de cargarse acá y se descargaban de acá los certificados de COVID, ¿sí? Y este es un sistema que, para ser usuario, hay que hacer un pequeño curso online. Cualquiera persona que quiera que tenga una responsabilidad, ¿no?, o que trabaje en algún centro, que esté en contacto, se manda un mail, se anota y puede generar su usuario. La idea es que una persona carga esto y automáticamente, cuando está cargado como esto online, la autoridad sanitaria que tiene que tomar acciones lo recibe y lo ve en el momento. Si yo soy médico y cargué mi caso y mandé a hacer la muestra de laboratorio a otro lado, el laboratorio, cuando tiene el resultado, carga en el mismo sistema sin tener que mandarme nada a mí, y automáticamente eso se va actualizando. Y así yo puedo ver todos mis casos cargados y las autoridades sanitarias superiores van viendo en tiempo real todos los casos. Por ejemplo, la zona sanitaria de toda su zona sanitaria, la provincia de Buenos Aires de toda su provincia, y nosotros desde el nivel nacional de todo el país vemos todas las notificaciones. Y tenemos, como les decía, 151 eventos de notificación obligatoria, dentro de los cuales se dividen a grandes rasgos en enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y otros eventos de importancia para la salud pública. Ustedes tienen que saber que la periodicidad para notificar algo varía según el evento. Básicamente puede ser o inmediata o semanal. Hay enfermedades que nosotros tenemos que notificar de manera inmediata. Supongamos, tenemos un caso de rubiola o de sarampión, que es una enfermedad que está eliminada, y tengo que notificar inmediatamente apenas me entero, porque hay que tomar acciones, digamos. O sea, la autoridad sanitaria tiene que tomar acciones de bloqueo, de vacunación, de investigación. Lo mismo que si es una meningitis, por ejemplo, que está relacionada incluso con medicación, por ejemplo, a los compañeros de escuela. Entonces, esa notificación tiene que ser inmediata porque hay que tomar acciones ya, en este momento.
Y hay otras que se pueden notificar de manera semanal, por ejemplo, las diarreas. Yo estoy en contacto con alguien que tiene diarrea y no voy a tomar ningún tipo de acción epidemiológica, con lo cual lo que se hace es reportar semanalmente el número de casos o lo que fuera, ¿sí? Esa es la periodicidad. Y por supuesto, si hay eventos inusuales, uno puede sacar alertas en el momento que lo considere necesario. Después hay estrategias de vigilancia. Las estrategias de vigilancia son estas que están escritas ahí. ¿Y qué significa esto? Universal. ¿Qué significa? Todas las personas que son parte del sistema de salud deben de notificar. Es universal. Todos los casos, suponete, cuando teníamos COVID, que todos los casos de COVID debían de notificarse, es ser una vigilancia universal y ante un caso todo el mundo debe notificar. Ahora hay otros tipos de vigilancias que son en algunos lugares específicos. Por ejemplo, se llaman vigilancias centinelas. ¿Y esto qué es? Hay algunos eventos de los cuales queremos tener más información, más precisa. No es posible hacerlo universal porque si nosotros quisiéramos de cada evento tener mucha información sería algo imposible de hacer. Entonces se seleccionan algunos centros particulares, por ejemplo, para infección respiratorias graves. Y nosotros no podemos hacer una ficha enorme y que de cada persona que se interna tener un montón de información, pero es información que necesitamos, así que se seleccionan algunos centros en el país y esos centros específicamente sí cargan y notifican el evento que a nosotros nos interesa con muchísimo detalle. Hay unidades centinelas, por ejemplo, de lesiones, hay unidades centinelas de virus respiratorios, de hepatitis, de síndrome urémico hemolítico, o sea, son eventos que requieren muchísima información, que lleva mucho trabajo y que no lo podemos hacer ante todos los casos. Si nosotros quisiéramos de, por ejemplo, todas las neumonías, no sé, tener 2 o 3 hojas de información, eso no es imposible de llevar adelante, ¿sí? Después hay redes de establecimientos, hay redes de laboratorios que notifican y hay estudios poblacionales particulares. Después otra cosa en relación a la notificación es como la modalidad de notificación. Hay eventos que nosotros tenemos que hacer la notificación que se llama individual. Individual que significa que del caso yo tengo que poner todo, nombre, apellido, documento, domicilio y todos los datos individuales de la persona. ¿Por qué? Porque de vuelta tengo que tomar acciones. Si yo tengo que, un caso de sarampión, y yo necesito saber la edad, necesito saber el domicilio donde trabaja, necesito saber toda esa información porque todo eso va a hacer que yo vaya a tomar las medidas de control. Necesito saber la información individual de cada caso. A diferencia de la otra modalidad que es la numérica, y es un poco lo que les contaba con diarrea. Por ejemplo, una meningitis tiene que hacer una notificación individual, necesito saber la persona, dónde va, a qué jardín, a qué escuela, inmediata, porque tengo que ir a tomar acciones. O puedo decir diarreas y lo que me interesa a mí saber no es específicamente cada persona con diarrea, sino agrupado, ahora lo vamos a ver, por semana, semanalmente, por ejemplo, cuántas diarreas tuviste internadas o cuántas diarreas consultaron por semana en números absolutos, ¿sí? Sin tener la individualización de cada uno. Y por supuesto después hay modalidades para brotes específicas, ¿no? Estas son los eventos de notificación, cómo están agrupadas, los transmisibles, los no transmisibles y otros eventos. Ustedes pueden en las normas mirar y chusmear un poco. Y esto es un recorte de lo que es nuestro sistema de vigilancia para que ustedes lo vean. Ahí en la primer parte arriba se dan cuenta que, por ejemplo, los eventos diarreas, varicela, parotitis y accidentes del hogar. Accidentes es una denominación vieja, ya no se habla más de accidentes, pero bueno, está en revisión en este momento. Pero estos eventos tienen una forma de notificación que es semanal, o sea, nosotros todos estos eventos si suceden no se tienen que notificar inmediatamente, sino que semanalmente y agrupados por grupos de edad. Entonces, vos lo que tenés que poner como establecimiento de salud es, por ejemplo, esta semana, ¿cuántas diarreas tuviste en el grupo de menos de 6 meses, de 6 a 11 meses, de 12 a 23 meses y así, etcétera? Varicela, ¿cuántas tuviste en este caso? Este establecimiento tuvo una varicela en el grupo de 5 a 9 años, tuvo una consulta por diarrea en el grupo de 12 a 23 y una en el de 2 a 4, 3 en el de 25 a 34 y así.
Diferente del cuadro de abajo, que es individual, destapé los números de documento porque es información confidencial, pero esto es de manera individual, entonces uno pone el documento, la enfermedad, por ejemplo, lepra, necesitamos individualizar a la persona y esto es lo que sale así. Después uno entra en cada uno de estos casos y tiene una ficha muy completa de cuándo inició los síntomas, qué síntomas, dónde estuvo atendido, cuáles fueron los resultados del laboratorio y demás. Toda esa información individual está notificada en cada uno de estos eventos que son de notificación individual. Entonces, esta actividad de recolección de información, y por eso es tan importante que ustedes lo entiendan, porque empieza en cada uno de nosotros que estamos en contacto con pacientes, con personas, aunque no sean pacientes, porque a veces se vigilan eventos que no están relacionados con la enfermedad. Entonces, desde el nivel local, cuando uno no notifica al sistema de vigilancia, automáticamente pasa al nivel intermedio, que puede ser la zona sanitaria y la provincia, de eso al nivel nacional, y nosotros desde el nivel nacional, por supuesto, a nivel internacional, ¿no? Cumpliendo con todas las reglamentaciones. Como ustedes ven en este cuadro, las flechas son bidireccionales porque siempre, siempre, siempre es bidireccional. O sea, la vigilancia la hacemos desde el nivel local y tiene que ir y volver todo el tiempo. La información tiene que analizarse y tiene que volver, puede volver a través de boletines, de informes, y lo que es más importante es que no es que nosotros como nivel local notificamos y el nivel medio o central tiene que analizar la información y devolvernos, sino que esa información, por ejemplo, si yo soy médica en un CAPS, la debería de analizar yo y debería generar mi propia información, con mi propio análisis, con mi propia interpretación, o mía y de mi equipo, por supuesto, ¿no? Cuando hablo mío, hablo del nivel local, porque no es que hay que esperar que otro nos analice y nos diga qué tengamos que hacer, sino que esta información que recolectamos y que es súper valiosa y que vigilamos, nos sirve a nosotros, nos debería de servir para nuestro quehacer y nuestra práctica diaria, ¿no? Así que eso es muy, muy importante. No es solamente que notificamos por obligación para que otro sepa, sino que primero tenemos que entender que somos parte de la generación de información sanitaria. Si nosotros no participamos en esto, es imposible que los niveles más arriba, que son los que generan las políticas, puedan tomar alguna decisión basada en evidencias. Entonces esa información la tenemos que aportar nosotros, pero además destacar la importancia de nosotros como personas pensantes, ¿no? Y que analizamos nuestra información críticamente, y el análisis que nosotros podemos hacer en nuestro nivel local va a ser incluso mucho más rica, porque somos los que conocemos la comunidad, el territorio, el terreno, ¿no? Así que dentro de nuestras actividades como médicos y médicas está la de notificar, la de avisar, la de dar las alertas y la de analizar, pensar estrategias que puedan mejorar la salud de nuestra comunidad. Y entonces, como decíamos, todo esto empieza con la detección de los casos. Una vez que detectamos los casos, después los notificamos. En el caso de Argentina, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Después hay que clasificar estos casos, que ahí vamos a ver qué es esto, y después tenemos que validar. Para detectar los casos, cuando yo digo un caso, digo, bueno, un caso, ¿qué es un caso? Tengo que definir qué considero yo un caso. Digo, queremos vigilar dengue. Bueno, ¿qué es un caso de dengue para vos? Y acá esto es importante, la definición de caso epidemiológica no coincide o no tiene que coincidir con la definición de caso clínica o teórica. O sea, yo para hacer un diagnóstico de dengue tengo parámetros y cosas, y para hacer una definición de caso de epidemiología para vigilancia es otra, ¿no? Entonces, que tiene fines de detección de casos, de poder contabilizar, ir generando la información. Entonces, lo primero que tenemos que saber para poder detectar esto es saber cuál es la definición de caso. Todo eso está en el manual de normas y procedimientos que se publicó en 2022, digamos. O sea, están qué se considera un caso de cada uno de los 151 eventos, está ya definido
Esa definición no la hicimos desde el Ministerio de Salud de la Nación, sino que se hizo con las 24 jurisdicciones, con los referentes de todas, los programas clínicos, sociedades científicas y actores que trabajan en cada uno de los temas. Eso fue más de 1 año y pico, 2 años de trabajo hasta que finalmente se pudo consolidar los laboratorios de referencia y hacer la definición de caso de cada uno de estos eventos. Y entonces ustedes, porque en el trabajo, en la actividad, van a tener que, de los eventos que les pedimos que trabajen, no armar ustedes, ya está armado, sino que van a tener que ver cuál es la definición de caso para cada uno de esos eventos. Una definición de caso con fines epidemiológicos o de vigilancia tiene que ser una definición simple, muy simple. Si nosotros ponemos algo muy complejo, es imposible que podamos seguirla y notificar. Tiene que ser muy clara, no pueden quedar ambigüedades, tiene que estar muy claro lo que se considera un caso y lo que no se considera un caso. Tiene que ser sensible y específica. ¿Esto qué es? Una definición que intente agarrar todos los posibles casos, y específica es que intente dejar afuera todos los no casos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad que está eliminada, como es el sarampión, yo no me puedo perder ningún caso de sarampión porque es realmente una situación súper compleja si llegamos a tener un caso de sarampión y no lo detectamos. Entonces yo tengo que hacer una definición de caso muy sensible que me incluya todo lo que puede llegar a ser sarampión, que después los voy a descartar. Entonces la definición hoy en caso, por ejemplo, de sarampión es epidemiológica, no clínica, ¿no? La definición de caso que ustedes creo que la tenemos más abajo, no sé si la dejé, es toda persona que tenga fiebre y exantema es un caso sospechoso de sarampión. Entonces es una definición súper sensible porque se imaginarán que entran 800.000 diagnósticos, pero lo que nosotros no tenemos que asegurar es que no se nos escape ninguno. Definiciones después cuando tenemos algo muy frecuente, ya pasamos a definiciones más específicas y esto va a ir dependiendo de los objetivos de la vigilancia, y incluso se puede ir cambiando. Con COVID se fue cambiando muchísimo la definición de caso, ¿no? La idea es que sea lo más estable posible, como decíamos, para poder comparar a lo largo del tiempo o con otras poblaciones, y tiene que estar validada, por supuesto, ¿no? Una definición de caso en general es esto, nos dice qué población, toda persona, no sé. Por ejemplo, la definición de parálisis aguda flácida, que es para detectar cualquier caso de poliomielitis que también está eliminada y que no se nos puede pasar ningún caso de poliomielitis sin que lo detectemos, es todo menor de 15 años que presente parálisis aguda flácida, ¿sí? Entonces tienen que tener criterios poblacionales clínicos, que son los síntomas y los signos, y epidemiológicos. Muchas veces se incluyen, por ejemplo, la definición de caso de influenza aviar. Dentro de la definición de caso es toda persona que tenga fiebre y síntomas respiratorios, y que tenga antecedente de contacto con aves enfermas. Entonces ahí el criterio epidemiológico está dentro de la condición definición de caso. Si yo cumplo con todos esos criterios, lo considero un caso sospechoso de influenza aviar, lo tengo que notificar inmediatamente de manera individual y tomar todas las acciones pertinentes con esa persona. Y como ustedes van a ver, y también van a tener esto en la clase para trabajar, las definiciones de casos tienen en general una definición de caso sospechoso, que es cuando pienso que es sospecho de ese evento, una probable y un confirmado. Y a veces hay sospechosos no conclusivos. Entonces, sospechoso es lo que me ingresa a la vigilancia, esto que yo les decía, enfermedad febril, fiebre y exantema. Todo caso de fiebre y exantema es sospechoso de sarampión y rubiola. Pasamos a probables cuando en general hay algún otro dato que, producto de la investigación epidemiológica o de resultados de laboratorio, que aumentan las probabilidades de que esa persona se trate realmente de eso. O sea, dentro de dengue nosotros tenemos casos sospechosos, que es, ahí van a ver, no se los voy a decir ahora porque es parte del trabajo práctico, la definición de sospecha de dengue. Después pasamos a que es un caso probable, y casos confirmados es generalmente relacionados con pruebas de laboratorio,
y está establecido para cada evento cuando considero que este caso es confirmado, ¿sí? Y esto es muy importante, lo que les voy a aclarar. Que un caso sea confirmado por criterio clínico epidemiológico para la vigilancia no tiene nada que ver con la confirmación clínica individual que hacemos en un paciente. Desde el inicio de esta asignatura lo que les vengo diciendo a los alumnos es que la epidemiología es todo lo que tiene que ver con la epidemiología de salud poblacional, comunitaria, no es individual. Y esto es uno de los ejemplos. Nosotros tenemos una confirmación de un caso para los que son los fines de vigilancia de epidemiología, que no significa que sea una confirmación clínica, o sea que uno pueda tomar decisiones clínicas en relación a ese paciente. Claramente, cuando tengo un caso confirmado, hay más seguridad de que sea esa enfermedad, pero cuando tengo mis casos sospechosos es más inclusivo y esto está muy relacionado con los objetivos de la vigilancia. Tengo una enfermedad eliminada, tengo que tener una definición de casos súper sensible, incluir a todos. Si tengo enfermedades de muchísima prevalencia, que mi objetivo es otro, por ahí me interesa más los casos confirmados. Esto es un poco lo que les contaba de la definición de caso de sarampión. Se llama caso sospechoso de F, que es enfermedad febril exantemática. Es un paciente de cualquier edad con fiebre y temperatura de más de 38 grados y exantema, ¿sí? O bien, toda persona en que el trabajador de salud sospecha que sea sarampión y rubiola, lo consideramos caso sospechoso de sarampión. ¿Qué tenemos que hacer? Como es una enfermedad eliminada, notificar inmediatamente, avisar a la autoridad sanitaria porque hay que hacer un montón de cosas con este paciente y con su entorno. Decimos que un caso es probable de sarampión cuando es todo caso sospechoso y que tenga algún resultado de laboratorio indeterminado positivo, que bueno, eso está especificado para cada uno de los virus, y confirmado cuando el resultado de laboratorio confirma la infección por viral por el virus. Hay pruebas de laboratorios que confirman y pruebas de laboratorios que no, que hacen que el caso sea más probable, pero están definidos y eso los definen los referentes de laboratorio. Esta técnica es un caso confirmado. Esta técnica no es confirmatoria, pero sí muy probable. Entonces, bueno, ahí están las definiciones. Y entonces, ¿por qué es tan importante las definiciones de caso y que estén sistematizadas? Y porque se estuvo 2 años trabajando con todas las áreas para normatizar y sistematizar la definición de caso de cada uno de los 150 eventos, 151 eventos, porque nos garantiza comparar la cantidad de casos, la caracterización de las enfermedades, tanto en distintas zonas geográficas como a lo largo del tiempo. Y acabamos con los sistemas de vigilancia en general. Para que un sistema de vigilancia funcione, tiene que tener ciertos atributos. Por un lado, simplicidad, tiene que ser fácil. Si nosotros tenemos eventos y los hacemos muy complejos y difíciles y largos, no va a suceder que nadie notifique nada y que ese evento se pueda vigilar. Sensibilidad, que es un poco lo que decíamos, el sistema tiene que ser sensible. Yo tengo que ir probando mis definiciones de casos para ver si realmente tiene la capacidad de detectar lo que quiero detectar, que en general es tendencias, brotes, epidemias. O sea, yo tengo que tener un sistema de vigilancia que, por ejemplo, si quiero vigilar infecciones respiratorias agudas, me permite detectar muy rápidamente cuando empiezan a aumentar los casos para detectar rápidamente y tomar las acciones rápidamente. Tiene que ser representativo, la idea es que esto es universal y que deberíamos tener todos los casos notificados. Oportunidad, es un poco lo que decíamos de la información. No me sirve a mí si la información la cargué 3 meses después, porque yo si tengo un brote o un caso sospechoso, algo que tengo que hacer y tomar acciones y me entero 3 meses después, que sucede y sucede mucho. Por ejemplo, con los casos de rubiola, tenemos embarazadas que llegan a la consulta y que tienen un resultado de rubiola positivo, que son falsos positivos, pero bueno, en ese momento era un resultado positivo de 3 meses antes, ya se perdió la oportunidad de hacer cualquier tipo de acción de control. Tenemos que difundir. Una de las grandes debilidades que tenemos en nuestro sistema de vigilancia es que no difundimos la información, lo que deberíamos de difundirla, y esto es fundamental, digamos, ¿no? O sea, el difundir la información a la retroalimentación, a los que generan la información es fundamental. Tiene que estar aceptado, ¿sí?
los que tienen que notificar tienen que poder hacerlo, con lo cual tiene que estar aceptado. Tiene que adaptarse, esto es lo que decíamos, si bien las definiciones tienen que ser sistemáticas y intentamos no cambiar, por supuesto que tiene que ir adaptándose a los cambios que vayan surgiendo en la población, en las enfermedades, en los virus, en lo que fuera. Uno tiene que tener la capacidad de adaptar el sistema de vigilancia, tiene que ser predicción positiva, ¿no? O sea, que la predicción positiva es la proporción de personas identificadas como caso confirmado sobre total de casos notificados, ¿no? Entonces también tiene que tener predicción positiva. Y bueno, sistemas de vigilancia. Todo lo que nosotros estuvimos viendo acá de notificación de casos es la principal, digamos, fuente de vigilancia epidemiológica, que es a partir del Sistema Nacional de Vigilancia y Notificación de Casos. Pero uno puede vigilar eventos a partir de otras fuentes de datos, como son los registros, por ejemplo, el registro civil, registros nacimientos y muertes. Eso es una vigilancia porque estamos todo el tiempo, hace años, viendo cómo es el número de nacimientos y de muertes o de internaciones o lo que fuere, ¿no? Registros hay un montón y todos se pueden usar, los registros, por ejemplo, para ver lo que es intentos de suicidios, los registros no sale del Poder Judicial, ¿sí? o de la policía, son registros que uno puede usar para hacer vigilancia de determinados eventos, encuestas, rumores, investigaciones, son todos fuentes de datos que nosotros podríamos utilizar para hacer vigilancia del evento que quisiéramos, ¿no? Así que no solamente es la notificación de casos, que es todo lo que estuvimos viendo en esta presentación, que es como de donde la mayoría de la información sale, pero tienen que saber que hay otras formas de hacer vigilancia que uno puede buscar de otros registros. Y acá una cosa importante, todo esto va orientado a que nosotros como país tengamos la soberanía de poder tener información propia que nos permite tomar decisiones totalmente adecuadas a nuestra realidad y no a lo que dicen otros países, que es lo que sucedía y sucede muchas veces. Entonces, para nosotros tener información hay distintas estrategias. Una es la vigilancia, que como decíamos es una recopilación continua y nos permite ver tendencias y tiene que ser oportuna. Y otras formas, por ejemplo, es la investigación. Y yo la puse acá porque a veces se confunden un estudio de investigación con la vigilancia epidemiológica. Y acá les puse en este cuadrito, que me pareció bastante claro, las diferencias, ¿no? Con la información generada a través de vigilancia, de la información generada a través de la investigación. No hay ninguna ni mejor ni peor, tienen objetivos distintos, dan información distinta y son total y absolutamente complementarias. Se deben hacer las dos en complemento. En relación al tiempo de recolección de datos, esto que decíamos, la vigilancia es continua. Empecé a vigilar este evento, nosotros empezamos a vigilar infecciones respiratorias, hay que vigilarlo en el resto de acá en adelante para ver cómo van las tendencias, detectar brotes rápidos y demás. Los estudios de investigación son limitados. Un estudio de investigación tiene un objetivo claro, recolecto información durante un periodo de tiempo y ya está. Después analizo y todo, pero no sigo recolectando información. Entonces es información de un tiempo y un lugar limitado. El modo de recolección de datos es rutinario y sistemático, como decíamos en la vigilancia, y tenemos muchos participantes porque todos los actores del sistema de salud deberíamos de participar. En este momento hay más de 25.000 usuarios del Sistema Nacional de Vigilancia que notifican y entonces forman parte. En la investigación no, son equipos chicos, diseñados en general, pocas personas, el grupo de investigadores es el que hace la investigación. Cantidad de datos requeridos por caso en la vigilancia son mínimos porque para tener esta información continua de un montón de eventos tienen que ser con datos muy mínimos. Imagínense que incluso en los eventos que son nominales y agrupados es solamente el número total de, no sé, diarrea que tuvimos esta semana por grupo de edad. En cambio, en una investigación en donde uno quiere responder un montón de preguntas, la información es tremendamente detallada. ¿Cómo se difunde la información? En la vigilancia, al igual que cómo se recolecta, es continua, ¿sí? La difusión de la información. Y, por ejemplo, los boletines epidemiológicos a nivel nacional o provincial se difunden semanalmente. Y la investigación es esporádica, hice mi información,
hice mi estudio, recolecté, analicé mis datos y ya está. Tengo estos datos y o lo publiqué o hago algún tipo de difusión, pero no es continua que todas las semanas se va generando información. Y el uso de los datos, el uso de la información en la vigilancia, todo el tiempo estamos como generando hipótesis, ¿sí? Definiendo problemas, estamos monitoreando tendencias. A diferencia de la investigación, que lo que hacemos es justamente verificar, probar estas hipótesis, ¿sí? y evaluar en detalle cada una de las problemáticas. Y un poco de análisis y difusión, esto lo pongo porque es importante esto. Todos los niveles deberíamos de hacer análisis de información. No hay que esperar o que la OPS saque el boletín o que Nación o provincia saquen el boletín. Deberíamos de tener la práctica de poder analizar. Sabemos que muchas veces no hay tiempo, no hay espacios dedicados. Eso es por lo que tenemos que pelear, porque nos va a ayudar a entender muchísimo mejor cómo se comportan los procesos de salud o enfermedad de nuestra población, ¿sí? Y como decíamos antes, uno de los pilares, y que muchas veces por faltas de tiempo o por lo que fuera, no sucede como tendrían que suceder, es la difusión. Nosotros puse 3 ejemplos de boletines. La mayoría de las provincias tienen su boletín epidemiológico, y ahí está el de Provincia de Buenos Aires. La OPS tiene sus boletines epidemiológicos globales y para cada uno de los eventos. Desde el Ministerio de Salud de Nación está el boletín epidemiológico nacional con todos los eventos, que esto se difunde semanalmente. Pero no solo es a través de boletines, pueden ser alertas. Ahí ustedes pueden entrar a la página del Ministerio y ver todos los alertas o comunicaciones o actualizaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, todos los niveles sanitarios deberían de difundir la información que se produce a través de esto, que es el trabajo de hormiga de cada uno de ustedes. A modo de resumen y para terminar, entonces la vigilancia es el sistema de recolección, análisis, interpretación y uso de datos para ayudar a la toma de decisiones y adopción de medidas sanitarias. Tenemos que colaborar desde todos los niveles, desde el local hasta el internacional, y todos deberíamos de participar, ¿sí? Nos permite ver la carga de morbilidad, ver poblaciones con más riesgo, adoptar medidas de salud pública, generar y guiar políticas, evaluar programas. Es fundamental porque aparte nos hace ser soberanos de nuestros datos y nuestras decisiones. Y lo más importante de todo es que los trabajadores de salud somos parte. Tenemos que notificar, analizar y difundir como una de las funciones que tenemos que tener.